Subidas de candidatos, bajadas de candidatos, inscripciones, prohibiciones, ventas de candidatos a la vicepresidencia, financiamientos, todo eso y más lo hablaremos hoy con José Carlos Sánchez Verazaín. Él nos tendrá una primicia y nos contará por qué decidió ser candidato a la presidencia y por qué tuvo que bajarse de la candidatura. Eso y más hoy en Sentido Común. Sin más, yo soy Jerko Garafulich y bienvenido a mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. Demos inicio. José Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Por favor, cuéntanos un poco a todos los que no te conocíamos muy bien. ¿Quién eres, por favor? Gracias, Jerko, por la invitación. Un gusto estar aquí visitándote en La Paz. Un saludo a todos tus seguidores y la audiencia. Bueno, mi nombre es José Carlos Sánchez Verazaín. Acabo de cumplir 42 años. Soy abogado de profesión, casado, tengo mi esposa, mis 3 hijos pequeñitos. Justo mañana la mayor va a cumplir 10 años. Y bueno, yo no he sido político. Trabajado siempre en la vida independiente como abogado desde mi estudio de abogados. Salí bachiller a los 18 años y comencé a practicar en un estudio de abogados gracias a la recomendación de un pariente que lo hizo muy bien en ese sentido, y fui ganando experiencia mientras iba estudiando, y a partir de ahí hice algunos emprendimientos privados con empresa privada en Bolivia. Y me fui tropezando con nuestro estado tranca, sí, que le mete miles de trámites a todo y nos perjudica el sistema impositivo, las importaciones, exportaciones son todo un caos. Y bueno, así fui aguantando durante años. Y el tema de la justicia fue algo que me golpeó mucho porque fui viendo la injusticia cada vez más fuerte, y desde que subió Evo Morales el 2006 eso fue empeorando. La independencia de los órganos de poder se ve muy afectada, todos lo estamos viviendo, y ahora el factor económico es un desastre. Entonces llega el 2019 cuando hace fraude Evo Morales y resulta que viene el gobierno de transición y todos con esperanza, ¿no? Las pititas, las discusiones. Se hizo fraude, el gran enfrentamiento en las calles del pueblo boliviano entero que quería hacer respetar su voto. Yo me acuerdo, esos 21 días los pasé en el hospital. Justo me vino un ataque de piedras a los riñones. Ay, y acabé en el hospital, no podía ni llegar a la clínica con ese dolor por los bloqueos y todo. Y bueno, ahí iba viendo, meditando, y no podía creer lo que se escuchaba en las noticias y lo que iba pasando desde la clínica. Y al final se fue el dictador. Se fue el dictador llorando, su patria o muerte quedó en llanto, y ahí apareció una luz de esperanza, ¿no? Como todos los bolivianos me sentí liberado. Dije, a lo mejor aquí se van a restablecer las reglas, las leyes, se van a respetar, va a haber un cambio realmente en Bolivia. Y me topo con la decepción del gobierno de transición, como todos los bolivianos decepcionados, ¿no? Ministros corruptos, ministros que han negociado con el masismo, y sacaron la ley 1266, me acuerdo, y la promulgaron el 23 de noviembre del 2019. Y bueno, reviso la ley y digo, esto es otra traición, porque nos mandaban a elecciones con las mismas reglas del juego de la elección anulada por fraude. Entonces me estaba volviendo loco y lo hablaba con los colegas abogados de mi estudio jurídico y la analizábamos la normativa y todo, y dije, aquí hay algo raro. Y también un rato de esos nos ponemos a analizar la ley 421 sobre la distribución de los escaños uninominales. Y me doy cuenta que en algunos lugares, en Cochabamba, por ejemplo, que es donde he nacido, donde he crecido, donde vivo, hay circunscripciones uninominales que se escogen diputados con una cantidad de votos, y otras circunscripciones uninominales que se escogen con mayor cantidad de votos. Y empiezo a revisar y encuentro en Chuquisaca unas diferencias más fuertes, en La Paz más fuertes, de circunscripción a circunscripción. Y hago un artículo, yo no tenía ni Facebook. O sea, no era tampoco un abogado que salía a la prensa a hablar, o que cuando agarraba un caso duro lo publicitaba. No mediático. No, nada. Siempre trabajando a puerta cerrada, mis clientes tocando el timbre, y por referencias nada más de los servicios que prestábamos y que prestamos en el estudio de abogados. Entonces, escribo el artículo sobre la desigualdad del voto entre el voto urbano y el voto rural. Es ahí cuando nace toda esa teoría. Ya todos manejan, muchos ya manejan, y me alegra, el tema de observar
la votación con los diputados uninominales y la ley 421, y se hace viral, y se hace un escándalo, y algunos medios chiquitos los toman en cuenta en Cochabamba, y ningún medio de comunicación grande, masivo, me da la hora. Para nada. Entonces, sí, un periodista de Cochabamba, me acuerdo, Mauricio Noya, un canal local, me dice, ¿cómo se puede corregir eso? Metió una acción abstracta de inconstitucionalidad. Me acuerdo en esa época estaban de diputados, uno por Cochabamba, Álvaro Bustamante, y otro por La Paz, Hugo Sandoval, que se brindaron a presentar la acción abstracta de inconstitucionalidad que yo había redactado para que el Tribunal Constitucional, en teoría, que ya no le servía a Evo Morales porque no había Evo Morales, tenía que anular, declarar inconstitucional esa ley, pues que me dé la razón, o que por lo menos se fije para que los bolivianos tengamos igualdad del voto. Ellos fueron, presentaron conmigo en Sucre, el Tribunal Constitucional no contestó nunca, y cuando contestó la rechazó, ¿no? Y bueno, nadie le dio la hora, fuimos a elecciones, y fui un boliviano más de los decepcionados. Entonces ahí dije, o sea, no se puede creer en nadie. Resulta que los grandes revoltosos de los 21 días, los comités cívicos y todo, han acabado traicionados. El país entero traicionado. Entonces dije, tengo que hacer algo. Y la única manera va a ser metiéndome en política para tratar de aportar con ideas, de hacerme escuchar con las propuestas y de repente constituirme también en un nuevo líder. Entonces se vino la elección del 2021 subnacional y de un día al otro decidí entrar como candidato a la gobernación para hacer la prueba de la candidatura. Ya. Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, fue interesante como experiencia de campaña, y además que agarré a algunos asesores del exterior y otros de Bolivia y amigos, así que me dijeron, hay que probar la candidatura, porque no vaya a ser que seas candidato y que no jales ni un voto. Porque hay casos así, ¿no? Claro. O también hay candidatos que empiezan muy arriba espumeando, como estamos viendo ahora en la elección nacional, y acaban abajo o acaban declinando la candidatura. Todavía ni ha empezado la contienda, vamos a ver esos comportamientos en la elección. Mi experiencia el 2021 fue que nadie me conocía, que en Cochabamba, y que de 9 candidatos yo era el 9º o el 10º. Sacaron la primera encuesta oficial y yo todavía no había empezado campaña porque no tenía el aparato, no tenía la gente capacitada. Recién había conseguido un partido que me invitó después de caminar por todas las siglas, que fue el Tercer Sistema, que era Partido Nuevo en ese tiempo, y que el 2021 invitó a un montón de personas a candidatear y que han ganado muchas alcaldías y gobernaciones en Bolivia, más allá de la ideología y de todo eso, claro. Entonces entro ahí, yo muy agradecido, no me cobraron, no me robaron, no me trataron mal, me abrieron las puertas, a diferencia de otros partidos, que es otro tema de analizar en esa época. Bueno, empecé la campaña y mi campaña duró 3 semanas nada más. Y la última de veda electoral, entonces serían 4 semanas, pero estando en campaña fueron 3 semanas. Empecé de último, como les dije, y Red 1 me invitó a un debate. Y bueno, gracias a Dios me fue bien en el debate, y ahí me hice un poquito más visible, y empecé a trepar pues en las encuestas, y acabé tercero. Una velocidad interesante, sacamos asambleístas, y se vio ahí la velocidad de crecimiento por semana, estadísticamente, y me dijeron, creo que puedes continuar, puedes servir para el proyecto. Y aún así, entre las anécdotas del 2021, incluso compañeros de curso del colegio se enteraron que yo era candidato cuando fueron a votar porque vieron mi foto, o sea, recién. O sea, fue una campaña corta, fue una campaña sin recursos, pero sirvió de experiencia y me sirvió mucho para conocer las áreas rurales, las áreas más alejadas de Cochabamba, donde sacamos una votación muy interesante y similar a la de la votación que sacamos en la ciudad. Al final terminé constituyéndome en la tercera fuerza de Cochabamba, detrás del MAS, en su momento más fuerte, y detrás de Manfred, que acababa de llegar del exilio y que se lo veía como una gran esperanza y como si fuera un verdadero opositor, y que después todos ya nos dimos cuenta que se ha vendido al arcismo. Claro, pero bueno, y es otro tema, exacto. Entonces el 2021, con todos esos monstruos políticos antiguos, acabé tercero. Porque el segundo sacó el voto lineal de Manfred, que fue el alcalde que ganó con más del 50% en la municipal. Y de ahí seguí construyendo y recorriendo el país, y poco a poco se fue viendo la aceptación. Me quedé en ese tiempo con el Tercer Sistema, que yo comencé de invitado, porque me trataron muy bien, y empezaron a haber ampliados para ir tomando decisiones, y yo los ganaba a todos. Hay publicaciones de prensa y todo. Pero bueno, resulta que a la hora de la hora, pues la línea ideológica del fundador nos distanció. No de la militancia, porque les quiero aclarar algo muy interesante.
son liberales. Libertad, autodeterminación y soberanía de los pueblos es parte de la doctrina del tercer sistema. Entonces, los militantes respetan la propiedad privada, aman la libertad, les gusta tener su trabajo, su emprendimiento. Pero yo me aparté porque vi un acercamiento hacia el statu quo del masismo liderado por el presidente del partido. Entonces, sin pelearme con él ni con nadie, les pasé una carta en ese sentido. Les dije que no están respetando el estatuto interno, porque en los ampliados gano yo, pero él seguía buscando candidato. Y hoy vemos que estaba buscando de candidato al resabio de los comunistas, a la esperanza comunista de los cheguevaristas, que es Andrónico. Entonces, y yo siempre me he declarado anticomunista desde muchacho. Entonces no podía estar por ahí. Entonces, todos esos antecedentes me hacen hacerte dos preguntas. Primero, ¿tú te identificas plenamente como una persona liberal o simplemente adoptas mucho de la filosofía liberal, pero en algunas cosas eres más conservador, en otras puedes ser un poquito más zurdo, no sé? No, yo soy conservador. Yeah. Antes que todo, soy conservador. Conservador. Liberal. Liberal. Sí. Bárbaro. ¿Y cómo te animas a lanzarte a la candidatura a nivel nacional? Porque Cochabamba ha sido un experimento interesante, pero una cosa es un departamento, no el más grande del país, y pasar a ser candidato a la presidencia. Lo que pasa es que desde el 2021 a la fecha he estado recorriendo el país y hemos estado estructurando, tenemos estructura en todo Bolivia, y a mí me contactan del exterior unos asilados políticos del Brasil, son bolivianos, cruceños, y han ido observando videos y tenían como opción también a un candidato que se lo veía bastante fuerte para que vaya con la línea conservadora y con el apoyo de Bolsonaro, que es Branco. Y a mí me buscaron para tratar de unirnos y que yo vaya de su vicepresidente. Estas cosas nadie sabe. Es interesante decirlas en el programa, en este estilo de programa además. Y al final nunca me reuní con él porque algo pasó por ahí, que él se separó de esa línea al final y quedé yo. Entonces quedé yo ahí con los conservadores y estoy continuando con ese proyecto. Y ahora vemos que Branco se bajó y lo apoyó a Tuto, ¿no? No siguió él como cabeza, que él tenía el ADN durante mucho tiempo como su sigla. Y me animé porque la aceptación está interesante, está muy fuerte. Hoy es el último día de las inscripciones para las candidaturas y yo voy a mantener la posición que he tenido desde el 13-14 de octubre, cuando lanzo mi precandidatura con el Frente Conservador Liberal Boliviano en Santa Cruz. Y digo en ese discurso caliente, con la gente al lado, un montón de prensa, que no me voy a aliar a los dinosaurios. Yo soy uno de los primeros que utiliza ese término y me voy a mantener ahí. Agradezco a algunos dinosaurios y a otros no dinosaurios que me han invitado a ser senador por Cochabamba. Han habido 3 siglas que me han invitado y bueno, he decidido no sumarme a esos proyectos justamente por un tema ideológico. De acuerdo. Ya entonces no lo he hecho, entonces voy a seguir trabajando en eso. Y no es que yo me bajo de la candidatura para esta elección, a mí me bajan. Y a mí me baja el sistema, porque este es un sistema plagado de comunistas. Y si miramos a los opositores, casi toditos son izquierdistas. Tienes toda la razón. Y eso me hace caer en la siguiente pregunta, que ya la has ido adelantando la respuesta, ¿no? El programa se publica los días jueves, así que quizás para muchos ya no sea primicia, pero de todos modos tengo la primicia. Claro, estamos grabando lunes. Estamos grabando lunes. De que ya no serás candidato a la presidencia, ¿no? Has dicho, no me he bajado, me han bajado. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ya no serás candidato a la presidencia? Bueno, yo creo que hay que ser humildes en varios temas. Primero, que muchos de los candidatos que se presentan, la mayoría, tienen un respaldo económico muy fuerte, ¿no? Yo soy clase media, trabajador y demás, iba a ser un gran esfuerzo para ser el candidato. Podíamos conseguir ciertos tipos de ayudas, de amigos, de empresarios en el camino, ¿no? Pero nosotros no hemos ido a pagar ni alquilar una sigla jamás, ¿no? Nosotros hemos buscado el poder acomodarnos ideológicamente
con las siglas que sean de similar ideología. Es el caso de ADN, por ejemplo, que yo lo considero un partido conservador, histórico, de derecha, respetable muchas de las cosas que ha hecho el general Banzer en ese partido, y bueno, no se dieron. Después de que yo ya estaba entre los precandidatos con ese partido, pues no se dieron las cosas porque hubieron cambios de decisiones. Hay seguramente niveles de decisión que yo no conozco en esos partidos que prácticamente me hicieron a un lado y me ofrecieron otras cosas, y yo por principios pues decidí no aceptar lo que ellos me ofrecieron. Entonces tampoco insistí más. Fuimos viendo, seguimos el trabajo, tenemos estructura, tenemos gente que nos sigue, pero este es un proyecto que, a ver, como conservadores comienza en octubre del año pasado y estamos en mayo. ¿Cuántos años le ha costado el posicionamiento a Milei antes de ser diputado? Son 12 años de trabajo. Por supuesto. ¿No? Para ser presidente, si contamos los 2 años de diputado, han sido 14 años. Entonces, meter el mundo de las ideas, la batalla cultural en nuestro país, todavía va a llevar un proceso un poco más largo. Por eso es que no me desespero. Y yo les pido a los seguidores que no se desesperen, que avancemos. Todavía vienen las subnacionales, hay que ver de nuestros candidatos quiénes pueden ir ganando espacios, manejando la doctrina, la teoría sin desviarnos. Y ahí te hago una pregunta, ¿no? O sea, Milei encontró el espacio para catapultarse en poder ser diputado, ¿no? Y ahí, siendo el diputado disruptivo, el bochinchero, dentro de una línea de sus ideas firme con su forma de pensamiento, pero ahí fue que su imagen se catapultó. ¿No consideraste en algún momento seguir el camino de Milei e ir por diputado uninominal de tu circunscripción o como dices, senador por algún partido? Sí, lo que sucede es que el sistema electoral en Argentina es distinto. Por ejemplo, ahora están acabando de elegir legisladores, creo. Es lo mismo. Milei fue diputado y a los 2 años tenía la elección nacional. Si ahorita nos metemos de diputados, la elección nacional en teoría es en 5 años. Pero ese es otro análisis. Por ejemplo, ahorita no sé si irá a haber elecciones con tanto problema. Y si hay elecciones, el factor económico va a ser tan duro que si siguen con sus ideas socialistas los que entren, si es que le ganan al MAS además, no va a durar 1 año. La inflación, ¿cómo está? No alcanza el dinero que ganamos para llevar lo que llevábamos en comida a nuestros hogares. Y la gente más humilde lo está sintiendo todavía mucho más fuerte. O sea, el próximo gobierno, si no tiene medidas liberales de verdad, con un sentimiento de conservador, esto se va a caer. Entonces, ¿cuál es el apuro? Hoy he lanzado una propuesta aquí en La Paz sobre el tema de la unidad, pero una unidad distinta, para los falsos opositores y para los opositores de verdad, que elijan un candidato y que unidos todos dejen que ese candidato gane, a pesar de que el padrón electoral es dudoso, de la ley 421, de elecciones sucias, pero para que haga un gobierno de transición y que en 1 año llame a una elección, pero en ese año solucionar el problema económico, el jurídico y garantizar elecciones limpias y justas donde nuestro voto valga. Porque aquí, de 10 bolivianos, 7 dudamos de la transparencia de las elecciones. Esa propuesta la he hecho y ahorita la sintetizo aquí para ver si la toman en cuenta los políticos de siempre. Suena muy linda, pero incluso yo creo que el que entre con la mejor de las intenciones, asumamos que entra un candidato de oposición verdadera, sin ponerle nombre ni apellido, con la mejor de las intenciones e incluso con una buena bancada. Otra cosa es con guitarra. Cuando Así ya es. Esté ahí en el poder, No va a querer soltarlo en 1 año solo para hacer un acondicionamiento, un saneamiento del padrón, no creo que haya nadie que se... Pero podría volver a participar. Es que eso ya es un tema de patriotismo. Y no lo van a tener. O sea, tú estás dando a entender que no lo van a tener. Porque no les creemos. O sea, han peleado con lo de la unidad, han hecho todo un show mediático para acaparar a los medios de comunicación y que a los emergentes, como en mi caso, no nos den cámara. Lo han hecho Doria Medina, Tuto, unos cuantos más. Ellos eran los dueños de todos los medios de comunicación tradicionales y el resto a un costado. Y al final, ¿para qué? Para que se peleen. Sí, y recaigo en la pregunta que te hice. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no
entraste? O sea, analizaste, no hay apuro, no hay, pero fue una falta de sigla, fue una decisión más de humildad. No, falta de sigla, totalmente, porque hubo una maniobra bastante fuerte con los de ADN que prácticamente nos dejó a un lado, y a mí no me gusta estar pimponeando. Después han venido las invitaciones para ir a la Asamblea Legislativa. Yo les agradezco a esos amigos que me han invitado, pero he tomado la decisión de no ir porque estamos con una línea ideológica diferente. ¿No? Lastimosamente, no hay un candidato conservador en Bolivia. No hay. Hay, dicen, liberales por ahí, veremos sus propuestas y también su línea de vida y de elección, ¿no? Porque es importante ver con quién uno se junta para hacer un proyecto también. Y con lo que dices, me permites entrar a la siguiente pregunta, que es la picante, ¿no? A ver. ¿Cuál es tu opinión de las elecciones que han tenido los distintos candidatos para su candidato a la vicepresidencia? Y lo que pasa es que, a ver, no sé por cuál empezamos, pero yo creo que cada uno tiene una estrategia política diferente, ¿no? Por ejemplo, tú has buscado un candidato de renovación, más o menos de nuestra edad, que nunca ha estado en política. Yo creo que para quitarse esa carga pesada de haber sido él el que tenía el control del Senado del 2006 al 2010 y que Evo Morales sacó las leyes que quiso con la votación de los senadores de Tuto Quiroga, por dar un ejemplo, o para quitarse el peso de que fue él el que lo hizo escapar a Evo Morales en vez de meterlo preso. Por dar dos ejemplos, porque hay muchos más, como el de la Asamblea Constituyente, la Constitución Política que ha sido promulgada en el 2009, ha sido aprobada por Tuto, por Samuel y por Evo Morales juntos, porque entre los tres daban los 2/3 para aprobar esta Constitución comunista. Entonces se ha querido poner a alguien nuevo para lavarse la cara. Ahora falta saber si el nuevo le va a hacer o no le va a hacer a la política, ese ya es otro tema. No, pero yo tengo una opinión al respecto de la elección de todos menos de Samuel, porque Samuel no lo necesitaba. Claro. ¿No? Yo creo que básicamente, o sea, se ha sentido así al menos, que ha sido una venta de candidaturas. Ahí está. Necesitaban financiar. Ninguna campaña es barata. Sí. Una campaña bien hecha no cuesta menos de $10 millones. Así es. ¿No? Entonces, y son montos que no pueden salir de la billetera de los candidatos ni de los partidos reducidos que como se encuentran ahora, ¿no? Entonces necesitaban financiamiento. Yo entiendo como un mecanismo de financiamiento a Uriona, entiendo como un mecanismo de financiamiento al muchacho de Tuto, que mira, ni me acuerdo su nombre ahora, pero sé que viene de una familia muy bien acomodada, es un empresario exitoso, entonces que también tiene los mecanismos para financiar. Lo propio con el candidato de Rodrigo Paz en Potosí, que ya lo dejó, ya no es su candidato, sí. Pero que era su candidato por un tema de financiamiento. No sé si tú tienes la misma lectura, que fue una venta de candidatos. Es muy probable, ¿no? Y también ha habido denuncias de que en el partido de Súmate estaban pidiendo por cada diputado un monto. Ha salido en la prensa. Efectivamente, las campañas se hacen con dinero. Ese es un elemento que puede ser reemplazado con mucha popularidad de los candidatos. Entonces es un proceso de años. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Samuel no necesita un apoyo económico, ha buscado alguien técnico que le pueda dar cierto respaldo técnico en la campaña. ¿Qué habrán decidido sus asesores? Sé que él se maneja mucho por encuestas, seguramente le debe sumar en lo técnico algo, veremos qué es lo que pasa, pero sí hay que tener cuidado con el tema ideológico. Yo me acuerdo, tuve una charla que me visitó muy amablemente una persona muy cercana a Samuel y me dijo: veo interesante tu perfil en Cochabamba, eres ya conocido y cómo verías el tema. Yo dije: muchas gracias por la visita y todo, pero a ver, ¿cómo estamos ideológicamente? Ustedes son del Internacional Socialista. Y el otro me dijo: tienes razón, tú eres conservador. Lo reconoció de principio, o sea, ¿no? Sí, sin ningún complejo, digamos. Y nos dimos la mano y bueno, nunca más hablamos. Es así. Bueno, y hoy he visto una noticia que me ha dejado un poco con un sabor extraño, entre agridulce, ¿no? Que es
la acción de cumplimiento que ha salido que ha sido emitida por un juez simple dirigido al Tribunal Electoral, indicando que no pueden registrar al movimiento Tercer Sistema. No he leído el contenido de la acción de cumplimiento, entonces no sé si tiene algún sustento o no. Claro. Sin embargo, sí me parece que existe una intromisión más allá de la que se debe permitir del Poder Judicial sobre el órgano electoral. ¿Qué opinión te merece esa acción de cumplimiento? Bueno, todo está de cabeza en Bolivia. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado es violado todo el tiempo. ¿De qué trata ese artículo? De la independencia de los órganos de poder. Y además, nuestra Constitución súper especial sostiene que hay 4 órganos de poder. En la universidad nos han enseñado, tú eres abogado, que son 3. Pero bueno, aquí ya le han puesto 4, le han sumado al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, al Electoral. Pero a la hora de la hora, el electoral no es un poder. Está supeditado al judicial, como en este caso. Y hay otro detalle. ¿Cómo es posible que no tengamos la cantidad de partidos habilitados con todos sus estatutos, con sus presidentes y los que tienen la firma, oleado y sacramentado con una anticipación prudente para las elecciones? Eso es parte de una estrategia comunista, socialista, digitada por el masismo y el comunismo internacional para que los de oposición no sepamos a qué atenernos. O sea, ahorita el PDC creo que tenía 2 o 3 candidatos y 3 o 2 directivas, y así sucesivamente, lo mismo el MNR, el ADN, y nadie sanea nada. Ahora el Tercer Sistema resulta que tiene una acción de cumplimiento encima y que le han dictado una medida cautelar hoy lunes, mañana creo que se resuelve la acción en audiencia. Para cuando salga este programa ya vamos a tener el resultado, pero el candidato está en ascuas. Y los otros candidatos de los otros partidos están en ascuas, no saben si van a ir o no van a ir. Esas son cosas que a uno le estresan. Yo también lo he vivido cuando estaba peleando la interna, que la gané además en ADN, pero después me sacaron. No sabía quién iba a ser el presidente o el jefe que se dice jefe nacional, porque justamente habían recursos pendientes, y creo que siguen habiendo recursos pendientes en el Tribunal Electoral. El tema del Frente para la Victoria y de Pambol, ¿cómo es posible que casi 5 años después les digan, oye, ustedes no sacaron el 3% y muere la sigla? Podían haberlo resuelto a los 2 meses de terminada la anterior elección. Este es un problema de inseguridad jurídica y de falta de independencia de los órganos de poder que tenemos que cambiar. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, la inseguridad jurídica es en todo sentido y en toda dimensión uno de los peores cánceres que tiene hoy en día Bolivia. La pérdida de institucionalidad, la pérdida de inversión, la pérdida de todo se debe en gran medida a la falta de seguridad jurídica. No sabemos qué puede pasar mañana. Así es. Qué va a pasar con nuestra propiedad, qué va a pasar con nuestra plata, qué va a pasar si el ladrón nos va a ganar el juicio. No tenemos idea. José Carlos, llegando al final de esta entrevista, me encantaría preguntarte algo. Me hubiera gustado preguntártelo, hubiera sido más bonito preguntártelo si seguirías en la carrera, pero de todos modos me interesa saber tu opinión o tu respuesta. Tú tienes una serie de ideas de corte liberal para la economía del país. Reducción del Estado, privatización de empresas públicas, si es que no cerrarlas, eliminar un montón de cargos públicos, Estado mínimo, quitar subvenciones, quitar bonos, etc. Me imagino que también libre contratación y cosas similares. Muchas de estas cosas están con candados constitucionales. Es muy bonito decirlo, sabemos que es la receta, pero muy pocas o insuficientes se pueden hacer mediante decreto y mediante ley. Muchas están con candados constitucionales. ¿Y cómo pensabas lograrlo en caso de llegar a la presidencia? ¿Cómo pensabas articularlo, conseguir esos resultados? Bueno, los candados están prácticamente, además de las leyes, decretos supremos, fundamentalmente en la Constitución. A ver, ahorita tenemos una sarta de decretos supremos que prohíben las exportaciones. El último y el más famoso prohíbe la exportación de carne. Han tratado de regular con eso el precio de la carne y ¿qué han hecho?
Han hecho que suba el precio más bien. O sea, nos han destrozado, el gobierno se ha hecho harakiri, porque esas medidas de regular el mercado no sirven. Ahí está un claro ejemplo, les estoy dando, el de la carne. Entonces, lo primero que vamos a hacer o que hubiésemos hecho si ganábamos estas elecciones es abrogar todos esos decretos supremos que prohíben las exportaciones, ¿no? Luego, los gravámenes arancelarios en la aduana hay que disminuirlos y hay que poner uno solo, a lo mínimo. Porque ahorita hay un montón de gravámenes arancelarios que lo único que hacen es darle burocracia al importador y generan una persecución administrativa, judicial, penal, porque a veces se equivocan de color, de línea, y cada producto tiene un arancel distinto y genera una confusión terrible, burocracia. Y como esas medidas hay otras varias que se pueden ir diciendo, exponiendo, pero sobre todo tendríamos que barrer la constitución política del Estado. Eso es. Nosotros estábamos planteando en nuestro plan de gobierno llegar a una asamblea constituyente para tener una constitución acorde a nuestra realidad y poder dar la seguridad jurídica necesaria. Además, a partir de eso, y antes ya, y nosotros como conservadores tenemos un contacto a través de Jair Bolsonaro con unos países, que no voy a dar el nombre todavía, que nos podían financiar hasta 20,000 millones de dólares sin ningún costo, 5,000 de entrada y después 15,000 más. Con eso nos estabilizábamos totalmente y es plata que se iba a devolver sin intereses para créditos productivos. Con esto, ¿qué les estoy diciendo? Modificar la Constitución por el mecanismo que sea más seguro, más rápido. Nosotros pensábamos a través de una asamblea constituyente, pero por ahí alguien hablaba de un referéndum, había que analizar ese tema. Pero más allá de eso, a partir de esa seguridad jurídica y de un cambio de timón y el cambio de amistades que necesita el país, inyectaríamos un montón de dólares al país. Por eso es que nosotros, el Frente Conservador Liberal Boliviano, nos seguimos constituyendo en una alternativa de verdad para solucionar los problemas económicos de Bolivia. Yo te decía al inicio de la entrevista, a mí me han bajado la candidatura. ¿Quiénes? Los comunistas, la izquierda internacional, que ha operado entre algunas siglas para cerrarnos las puertas. Porque toda esta ayuda de afuera la vamos a traer. Va a tardar un poquito más, porque vamos a tardar un poquito más en tener algún espacio de poder en el Estado boliviano, pero lo vamos a lograr. Porque con la ayuda de Dios y con la perseverancia y con la transparencia que nos caracteriza, pienso que en algún momento esa oportunidad se la vamos a poder dar a todo el país para que disminuya realmente la pobreza, para que nos pongamos competitivos a nivel internacional con las empresas y hagamos que vuelva la inversión nacional y la internacional. Más de 200 empresas se han escapado de Bolivia los últimos 8 meses. No ha habido inversión directa en dólares del exterior el último año, es casi cero. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Los amigos del gobierno actual son Nicolás Maduro y otros dictadores. ¿Cómo nos pueden ayudar a los bolivianos si seguimos en esa línea política de pensamiento? No nos van a ayudar. No, por supuesto. Necesitamos hacer comercio internacional, tener muy buenos acuerdos con países vecinos, amigos, y este proyecto continúa. Nosotros somos los conservadores que estamos siguiendo la línea de Bolsonaro. Al año Bolsonaro va a ganar las elecciones en Brasil, le saca como 20 puntos ahorita en encuestas. Milei se está manteniendo en la Argentina. La verdadera y nueva derecha que va a renovar la esperanza en Bolivia somos nosotros. Y yo te invito, Yerko, a que te sumes a dar la batalla cultural con nosotros y te invito a que entremos en política en algún momento. Agradezco tu invitación, lo voy a tener muy en consideración porque comulgo con el 99% de tus ideas. Gracias. ¿No? De momento no tengo unos seguidores claro. y una cierta neutralidad, por más de la línea editorial liberal que tengo. Cierta neutralidad que no quiero perder para no perder credibilidad, pero te agradezco la invitación y que no te sorprenda que en un futuro te llame para formar equipo. Muy bien, gracias. Todo lo que me acabas de decir me hace recaer en quizás la última pregunta, o una de las últimas. Yo creo que el viaje que hizo Andrónico Rodríguez hace unos meses o semanas a España, que se reunió con Zapatero, que se reunió con Pablo Iglesias, etcétera, no fue casualidad. Yo creo que fue una jalada de oreja de los grandes dirigentes del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que le han dicho:
o se abuenan o los abuenamos. Claro. Todavía, al parecer, no se han abuenado o no los han abuenado, pero yo creo que es muy grande la posibilidad de que a las buenas o a las malas, el MAS o cualquier proxy del MAS vayan con un candidato único. Sí, ¿no? sí. En esa hipótesis que yo tengo, veo muy difícil que cualquier opositor le llegue a ganar con la división que hay del voto actualmente. No creo que ninguno termine 10%, menos de 10% detrás de ese candidato único, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti o qué proyecciones, qué crees con el olfato y del clima actual electoral que vaya a ocurrir en agosto? Es muy probable que suceda eso que tú dices, pero esta es una elección donde se tiene ya que depurar a todos estos dinosaurios. Estos señores ya han ocupado cargos públicos, ya han estado de candidatos desde hace 38 años en algunos casos. Ya tú tienes 41, yo 42, o sea, aprendíamos a caminar y ellos ya estaban en las cámaras y estaban ocupando cargos públicos que han aportado al país. Hay que agradecerles por lo poco bueno, si es que han hecho algo bueno. Pero ya en todo este camino, lo único que han hecho ha sido negociar por debajo de la mesa con los comunistas, con los del movimiento al socialismo. Y esa es la diferencia del Frente Conservador. Nosotros no vamos a negociar los principios. Por eso es que no estamos participando en esta elección, a pesar de las invitaciones de las cuales estoy muy agradecido, pero vamos a mantener una línea. Esta elección que haces mención, si es que se lleva en agosto, va a ser para purificar a la clase política. Va a ser la elección ya de jubilación de los que están acostumbrados a transar con la izquierda internacional. Que así sea. Así va a ser y tiene que ser. Y para finalizar, esta sí es la última, querido José Carlos. Tú, con tu estructura y demás, ¿piensas apoyar, ya sea militantemente o ideológicamente, a alguno de los candidatos que siguen en la pugna, o prefieres mantenerte al margen? De principio nos vamos a mantener al margen, tratando de que vayan a esa unidad forzada que estamos pidiendo todos los bolivianos. Y digo unidad forzada porque sostengo que tienen que bajar sus candidaturas, escoger a uno a la suerte de los que se dicen ser opositores y apoyar a ese gobierno si es que ganan, porque tendrían que ganar, ¿no? Se supone que es la mayoría si van con un solo candidato. Ahí sí apoyaríamos, frontalmente. Apoyar para lograr el gobierno de transición de un solo año que limpie el padrón y que nos garantice elecciones limpias un año después de las elecciones de agosto. Eso sí sería interesante. Ahí sí hasta daría gusto pelear un espacio para ser candidatos, porque sabríamos que estamos yendo con un tribunal electoral independiente, con un padrón electoral libre, limpio y con igualdad de voto para los diputados uninominales. Así es. Bueno, José Carlos, ha sido un gusto tenerte aquí, tener la primicia, aunque no salga en primicia al aire, tener la primicia de la, no sé si buena o mala noticia, la verdad, porque para algunos será uno, para unos será la otra, pero te da la oportunidad de crecer más. Uh-huh. Y minimiza el riesgo de quemarte en una elección tan complicada como esta, ¿no? Así es, que va a servir para depurar a muchos. Uh-huh. Pero vamos a dar muestras y señales claras de que continuamos con el trabajo y que vamos a ser una fuerza política mucho más fuerte, más grande. Bárbaro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han visto el video hasta el final. Saludar a nuestro patrocinador Only Coffee, que siempre nos da un café delicioso. Y no se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Si les ha gustado el video, no se olviden pinchar la campanita, darle like y poner los comentarios aquí abajo. Nuevamente, no se olviden que este es un proyecto que se financia de manera propia, así que si les gusta el proyecto y deciden aportar a este QR, toda donación es bienvenida. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.